Buenas tardes, profe. Mi nombre es Tania Jocelyn Sari Cornejo. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Regional Amazónica IQUIAM. La materia es Cátedra Integradora de Saberes. Estoy cursando séptimo semestre y el tema del cual les voy a hablar el día de hoy es sobre la medida de la velocidad de un objeto, utilizando el efecto Doppler en que un sensor de sonido. Como ya había mencionado, el tema es medida de la velocidad de un objeto utilizando el efecto Doppler. ¿Qué es un efecto Doppler? Este consiste en la diferencia entre la frecuencia de una onda sonora, el cual es emitida por una fuente, y la frecuencia donde percibe un observador debido al movimiento relativo entre la fuente y el observador. Como podemos ver en la imagen, el efecto Doppler disminuye cuando el observador se aleja o aumenta cuando el observador se acerca. Este nos permite analizar la grabación y calcular la velocidad a la que iba el primer objeto, a partir de la medida de la variación de la frecuencia como consecuencia del efecto Doppler. Las aplicaciones que se va a utilizar en este experimento es la ciencia móvil, audio time y función regenerador. Los dispositivos que se utilizarán será un celular móvil o una tablet. El tipo de sensor a utilizar se llama el sensor de sonido y es como de esta manera que podemos verla en la pantalla. ¿Qué es un sensor de sonido? Este es un módulo el cual convierte las ondas acústicas en señales eléctricas. Es decir, son detectores de sonidos que funcionan en base a los cambios de capacitancia que es causado por la vibración de ondas sonoras. Este efecto es producido en base al aumento del tono emitido por la fuente en reposo, es decir, hacia más agudo, hacia mayor frecuencia. Al aproximarse la fuente al observador y una disminución hacia más grave, es decir, que la frecuencia es más pequeña al momento de alejarse. Tenemos una representación de sonidos en la siguiente imagen. En la figura se ve representando el cambio de frecuencia de la sirena de un coche según se acerca o se aleja del micrófono. Variación de frecuencia. Se puede calcular a partir de la siguiente expresión, donde F es la frecuencia que percibe el receptor, F inicial es la frecuencia que emite la fuente, la velocidad es la rapidez de la propagación de la onda sonora y tenemos la velocidad R, que es la celeridad del receptor. Y para finalizar es la velocidad final, que es la rapidez de la fuente del sonido. Estos se relacionan con la frecuencia de las velocidades relativas entre la fuente sonora y el receptor. En un caso que el receptor está quieto y la fuente se acerca, se puede aislar la celeridad de fuente en función de las frecuencias y de esta manera quedará la secuencia. La siguiente ecuación. Velocidad final es la rapidez de la fuente donde F es la frecuencia que percibe el receptor menos la velocidad inicial, que es la frecuencia que emite la fuente, sobre la velocidad que había mencionado antes, es la frecuencia que percibe el receptor. El efecto Doppler forma parte del contenido de la física en el bachillerato. Daremos a continuación un ejemplo cualitativo, es decir, que al momento de enganchar un zumbador a una cuerda y hacerlo girar por encima de la cabeza, de esta manera se oirá cómo va cambiando el sonido. Eso se puede hacer en un experimento casero o ya sea dentro del aula con los respectivos materiales. Al momento de realizar esta actividad, se tiene como objetivo profundizar en la comprensión del efecto Doppler, donde se medirá experimentalmente el cambio de frecuencia que se produce cuando un objeto emite un sonido en el cual se acerca o se aleja de un receptor y de esta manera se calcula la velocidad que lleva. Al realizar este proyecto tenemos los siguientes pasos. En primera, cogemos una tablet o un teléfono móvil que esté en reposo. El segundo, el tono que emite el otro aparato. El tercero es el segundo aparato, está parado, luego lo acercamos al primero. El 4 empezamos la grabación y por último medimos las frecuencias de las dos situaciones. El sonido emitido en reposo y en movimiento
podemos observar en la pantalla de AudioChime, el dispositivo se abre y se selecciona el generador de tonos en una frecuencia. Además de esto, se podrá guardar y para poder comprobar si está bien o no. Tenemos la frecuencia del armónico fundamental. Este aparecerá en una pantalla como en la anterior, en la que aparecerá el intervalo de tiempo analizado y 4 frecuencias fundamentales encontradas. Esto se debe calcular su promedio para obtener el valor más probable de la frecuencia medida. Ya una vez que se ha obtenido la frecuencia que emite la fuente, se debe seleccionar una parte de la grabación donde el teléfono móvil se haya movido la parte en la que la amplitud de la onda sonora crece e indique que los aparatos se acercan y por lo tanto que hay movimiento. Hay que volver a hacer el análisis de Fourier para esta parte y obtener el valor de la nueva frecuencia. Muchas gracias, eso es todo en el experimento que pude realizar para dar a conocer el sensor de sonido y a la vez a dar a conocer a los estudiantes de primero de bachillerato la fórmula de velocidad, ya que mediante este experimento los estudiantes prestarán más atención y tendrán interés de aprender la velocidad, de aprender la fórmula de la velocidad y por ende aprenderán qué es el sensor de sonido y muchos tipos de sonidos, tipos de sensores que existen. Gracias por su atención.